si es factible poder incorporar alguno de estos. Gracias. ¿Alguna pregunta que tenga? Muchas gracias, ingeniero Jaro León, especialista de la Dirección de Fiscalización. ¿Alguna pregunta entre los presentes? Bien, no se encuentra. Entonces, muchas gracias una vez más, ingeniero. Vamos a dar pase al abogado Cristólogo Cáceres Valle, presidente de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios ASPEC, que nos disertará el tema Inclusión de las personas con discapacidad y los servicios digitales. Bienvenido. Muy buenos días, para mí es un honor haber sido invitado a este evento organizado por CONADIS. Quien les habla preside una de las organizaciones de consumidores más conocidas del país, que se llama ASPEC, Asociación de Consumidores y Usuarios, que este año va a cumplir 29 años de funcionamiento ininterrumpido, lo cual es una labor titánica. Durante los años de vigencia de ASPEC, nosotros nos hemos caracterizado por tratar de darle siempre un espacio a toda la problemática vinculada a los consumidores que tienen algún tipo de discapacidad. Desde hace casi 13 años conduzco un programa en Radio Nacional que se llama La Voz del Consumidor, el cual también se transmite de manera ininterrumpida de 10 a 11 de la mañana. Justamente ayer tuvimos como invitado a nuestro común amigo Víctor Hugo Vargas, a quien no necesita mayor presentación, y estábamos hablando precisamente de la accesibilidad de los consumidores a una serie de servicios digitales. Entonces, por la transmisión de una actividad oficial, se truncó faltando 10 minutos el programa, y hoy día he recibido varias llamadas de consumidores que decían por qué se cortó el programa si estaba tan interesante. Y no es la primera vez que ocurre ello, es decir, los consumidores se muestran muy pero muy preocupados en relación a esta problemática que afecta a millones de compatriotas. Cuando conversábamos con Víctor Hugo ayer, que es una cátedra en estas materias, él me decía y me dejó pensando que en un momento determinado todos podemos llegar a ser una persona con discapacidad. El día de hoy quizás no lo seamos, pero hay personas que nacen con alguna discapacidad o personas que por diversos motivos, circunstancias ajenas a su voluntad o simple y sencillamente el paso de los años, podemos volvernos en personas que requieren algún tipo de asistencia, de apoyo o de accesibilidad. Bueno, lo cierto que es que en el evento que hemos sido convocados el día de hoy, quiero comenzar contándoles una historia personal. Hace un año falleció mi madre, correcto, y una noche yo llego a la casa y encuentro a mi viejita sentada frente a la pantalla del televisor. ¿Y qué pasa, mamita? ¿Qué estás mirando televisión? No, me dice, no puedo ver televisión porque apareció ese recuadro negro en la pantalla. ¿A qué se refería? Que una empresa de cable le recuerda, entre comillas, a sus usuarios que tienen que pagar. Señor cliente, le recordamos que tiene usted que pagar. Y la pantalla, el recuadro negro, cubre toda la pantalla del televisor, ¿no? Entonces, para poder salir de esa pantalla, tienes que pulsar la tecla correcta en el control remoto del decodificador. Cuando tú tomas el decodificador en las manos, tiene 48 teclas. Entonces, cuéntenlas, los que tienen decodificador. Entonces, si tú no estás familiarizado con ese tipo de tecnología, o si tienes algún problema visual, si eres un adulto mayor como lo era la mamita, o si eres un niño, posiblemente te tengas que quedar mirando la pantalla negra horas, como le pasó a ella, ¿no? Entonces, esto me hizo reflexionar acerca de cómo la tecnología puede parecerles a muchos de nosotros muy sencilla de manejar, pero hay otros casos en los cuales esa tecnología no es nada fácil. Entonces, lo que nosotros damos por sentado, no necesariamente deberíamos darlo por sentado, sino por el contrario deberíamos reflexionar. Más aún teniendo en cuenta que la tecnología cambia a velocidad vertiginosa, lo cual supone un problema para todos, ¿no? Si es un problema para las personas que no tienen discapacidad, es fácil suponer lo que implica para las personas que la poseen. Hay varios temas que quisiera comentar hoy día, pero por razones de tiempo y para no agobiarlos voy a hacer mención a solo algunos de ellos. Empecemos por la asimetría de la información. La asimetría de la información implica que el proveedor normalmente tiene más y mejor información que el consumidor. El consumidor tiene menos información, está en desventaja. Y esta situación se agudiza si la persona tiene algún tipo de discapacidad auditiva, visual o de cualquier otro tipo.
Este tema también se manifiesta con mayor nitidez en lo que se refiere al comercio electrónico. Como ustedes saben, después de la pandemia, las transacciones electrónicas crecieron en un solo año, lo que les correspondía crecer en 4 años. ¿Los consumidores estábamos preparados para ello? No, no estábamos preparados para ello. ¿Las personas con algún tipo de discapacidad estaban preparadas para ello? Tampoco. Nadie estaba. Los propios proveedores no estaban preparados para un crecimiento exponencial de la oferta y las transacciones que estaban llevando a cabo. Entonces, esto nos debía haber llevado a pensar, bueno, luego de los años que han transcurrido, ya van a ser casi 3 años, ¿ha cambiado en algo la accesibilidad para que los consumidores que tienen algún tipo de discapacidad puedan acceder a estos servicios? La respuesta es no. Entonces, los consumidores son sujetos de este tipo de prácticas debido a su heterogeneidad. No podemos hablar de discapacidad a secas como si fuera todo a fardo cerrado, como existiera una única forma de ser persona con discapacidad. Hay varias formas, hay varias modalidades y el sistema lamentablemente no está diseñado en la actualidad para enfrentar esa diversidad. El derecho a la accesibilidad, ¿qué significa? Y ustedes seguramente ya lo conversaron esta mañana, ¿no? La posibilidad real de acceso de los consumidores en igualdad de condiciones a todo lo que implica la tecnología. Pero la tecnología, lamentablemente, reitero, no es todo lo accesible que debiera. Se me han pegado las páginas, imagínense. Entonces, y eso estoy mirando, no sé qué ha pasado con mi papel. Bueno. Ahora, ¿tenemos un mercado digital inclusivo? La respuesta es no, no tenemos un mercado digital inclusivo porque para que dicho mercado existiera, tendrían que darse, en primer lugar, garantizar 2 supuestos. En primer lugar, garantizar la accesibilidad digital a las personas con algún tipo de discapacidad y en segundo lugar, promover las competencias digitales dirigidas a esas personas. Ni están dadas las condiciones, ni tampoco se promueve la posibilidad de que las personas se enteren de cómo podrían participar en este sistema. Entonces, vemos que las herramientas digitales en términos generales, y salvo contadas excepciones como las que acaban de ser mostradas, no son inclusivas. Para nada, no lo son. Las personas que tienen problemas visuales o auditivos no pueden acceder a estos servicios. Un oyente en la radio me llamaba el año pasado y me contaba, lamentablemente yo padezco una discapacidad visual y antes tenía la opción con una compañía de teléfonos de llamar y me podían leer cuánto tenía que pagar al mes para yo poder pagar. Ese es un servicio básico. Entonces esta persona sabía lo que tenía que pagar, pero de repente le cortaron el servicio. Entonces la empresa, por un lado, había hecho algo positivo al brindarle a ese consumidor la posibilidad de saber cuánto tenía que pagar, pero por otro lado se la retiró de manera inexplicable y sin previo aviso. ¿Por qué? Porque definitivamente estas situaciones no están mapeadas o no tienen la prioridad que corresponderían en las grandes compañías. Lo que es verdad es que las herramientas digitales no se diseñan teniendo en cuenta los derechos, necesidades y habilidades de las personas con discapacidad y por lo tanto no pueden ser utilizadas por ellas. Las tecnologías asistidas no abundan lamentablemente para que los consumidores puedan acceder a esta información. ¿Y por qué pasa esto? Porque no hay normas, porque no hay leyes. Por supuesto que hay varias leyes y también asumo que las conocen o que ya han sido comentadas. A mí lo que corresponde es mencionarles las normas que tienen que ver con el Código de Protección y Defensa del Consumidor. En primer lugar, el Código tiene principios y tiene políticas públicas. Uno de los principios que inspiran al Código del Consumidor y que está consignado en el artículo 5 en Romanos, numeral 3, es la transparencia, principio de transparencia. ¿Qué significa el principio de transparencia? Según el cual los proveedores deben generar una plena accesibilidad a la información a los consumidores acerca de los productos o servicios que se ofrecen. Accesibilidad. Entonces, en mérito al principio de transparencia consignado en el Código del Consumidor, los proveedores deberían preocuparse porque todos podamos acceder a la información que ellos nos suministran, a los servicios que ellos nos proporcionan. No es así. También en cuanto a las políticas públicas, el artículo 6 en Romanos, numeral 4, establece de manera expresa que el Estado reconoce la vulnerabilidad de determinados consumidores, como los niños, adultos mayores, madres gestantes y personas con discapacidad. Estas políticas públicas, ¿qué significan? Que el Estado debe adoptar todas las medidas que sean necesarias para corregir esta situación y promover el acceso de estas personas a todas las plataformas, tanto físicas como virtuales, en las cuales se comercializan bienes y servicios. Pero
Al no existir nada de esto, al no existir capacitación, al no existir sistemas, se perpetran muchos abusos y muchos abusos que se traducen en actos grotescos de discriminación. Porque sí, las personas con discapacidad son objeto o son víctimas de discriminación. Yo les voy a... He revisado bastante casuística antes de venir a esta reunión y yo les puedo contar solo para que ustedes se den cuenta algunos casos que realmente son para ponernos los pelos de punta. A mí no, porque ustedes ya ven que no tengo mucho pelo que se me pone de punta. Pero les voy a contar unos cuantos casos, rápido. Hubo una empresa que se negó a contratar un seguro de salud con una persona. ¿Por qué? Porque este consumidor tenía síndrome de Down. O sea, según esta aseguradora, no se le podía brindar un seguro porque tenía síndrome de Down. Y este caso fue llevado al Indecopi y se le sancionó con una multa de 45 unidades impositivas tributarias. Hubo otro caso de una persona que tenía parálisis cerebral, ¿correcto? Y esta persona se le llevó a un parque de diversiones para que mirara y se estimulara y por lo menos tuviera un rato de alegría, de esparcimiento. Le prohibieron el ingreso a esta persona en el parque porque, por así decirlo, afeaba el panorama. Este caso también llegó al Indecopi y fue sancionado con 51 unidades impositivas tributarias. Hubo un caso de un grupo de personas, eran 5 personas sordas que querían viajar en un avión. Estas personas cuando iban a abordar las detuvieron y le dijeron, ustedes no pueden abordar, porque ustedes son personas con discapacidad, así que nosotros no tenemos la seguridad de que entiendan lo que van a hacer. Compren un pasaje para que una persona que no tenga su discapacidad o ningún otro o ninguna otra pueda viajar acompañándolos. Es decir, obligaban a estas personas, como si no pudieran valerse por sí mismas, y claro que podían hacerlo, a comprar un nuevo pasaje. Este caso también fue denunciado y fue sancionado por el Indecopi. Una multa de 45 unidades impositivas tributarias. En el caso del Metropolitano, había una persona que tenía silla de ruedas y quería acceder y poder estacionar su silla de ruedas en el área correspondiente, pero no había y no le dejaron hacerlo. Multa de 50 unidades impositivas tributarias. Esa es la realidad que vivimos. Somos discriminadores, los sistemas no están preparados para poder garantizar la accesibilidad de los consumidores a los bienes y servicios que se comercializan en el mercado, lo cual nos lleva a algunas conclusiones que quiero leerles puntualmente. En primer lugar, el uso de la tecnología digital en todos los ámbitos de la vida llegó para quedarse. El comercio, la educación, el trabajo, la medicina y un largo etcétera, hoy en día se están canalizando a través de plataformas digitales. Las personas que las saben usar porque tienen las capacidades y destrezas para hacerlo, no tienen ningún inconveniente. Otras personas, entre las que me cuento, que no estamos familiarizados con la tecnología, tenemos más dificultades. Pero existe otro grupo muy grande de personas que ni siquiera puede acceder a las tecnologías. ¿Por qué? Porque no tiene las capacidades debido a algún tipo de discapacidad. Entonces, en este entorno, ese es un panorama que tenemos que asumir si queremos resolver. La evidencia demuestra que todos los productos tecnológicos pueden diseñarse para ser inclusivos y reducir las brechas de accesibilidad. Lo que pasa es que quienes encargan su creación no les interesa este tema. Cuando uno contrata un software, nosotros, por ejemplo, acabamos de lanzar el año pasado un software, un aplicativo que se llama Cusicuy, que significa felicidad en quechua, para que los consumidores de Lima le puedan comprar a los agricultores de 4 valles de la sierra sus productos que tienen un alto valor nutricional a precio de costo, con lo cual hacemos que estos consumidores estos productores agroecológicos puedan comercializar y no extinguirse sus productos, ya que a la falta de mercado se están extinguiendo. Entonces, yo sé precisamente por experiencia propia que tú le puedes encargar al diseñador que tenga determinadas consideraciones en cuenta al momento de diseñar el producto. Entonces, con mayor razón, si soy el Estado, puedo encargar que los medios que yo voy a diseñar o que voy a encargar sean inclusivos. En tercer lugar, la educación al consumidor es otra política pública que está consignada en el artículo 5, en el numeral 5 del artículo 6 del Código del Consumidor. Es la política pública más importante, educación al consumidor, que los consumidores sean educados como tales desde el colegio, para que les enseñen a leer las etiquetas, para que les enseñen a ver los contratos bancarios antes de firmarlos, para que les enseñen a saber cómo utilizar el libro de reclamaciones, pero también para que les enseñen a no ser discriminadores, para que también les enseñen que las personas con algún tipo de discapacidad merecen todo el apoyo que se les pueda dar desde el punto en el cual uno esté ubicado, sea detrás de un escritorio en el Estado o sea detrás de un escritorio en una empresa privada,
Pero si no nos capacitan, no nos sensibilizan y no nos educan, vamos a tener lo que estamos viviendo en este momento. Personas que no te dan un seguro porque tienes síndrome de Down, o personas que no te dejan entrar a un parque de diversiones porque afeas el panorama. Eso es. En quinto lugar, los portales web y todo producto digital del Estado debe ser reestructurado para que sea inclusivo. No basta que tengamos 3 o 4 ejemplos que han sido encontrados por el CONADIS para que digamos está todo bien. No, todo tiene que ser reestructurado. Hace poco, las páginas web del Estado, de todas las instituciones que conforman el Estado, han sido subsumidas o estandarizadas en una sola página, en un solo diseño de página. Entonces se pudo haber aprovechado ese momento, por ejemplo, si se hubiera tenido en cuenta esta consideración, para incluir algún tipo de herramienta que permita la accesibilidad de las personas con discapacidad. No se hizo, hay que hacerlo. Se deben otorgar estímulos tributarios a las empresas que desarrollen e implementen productos digitales. Claro, ¿por qué no? Si yo soy una empresa privada que me dedico al diseño de software, ¿por qué no recibir algún estímulo económico, algún descuento por parte del Estado para incentivar este tipo de prácticas? En este momento se discute, por ejemplo, la reforma del sistema privado de pensiones y se está diciendo que una parte del IGB que se paga va a ir para acumularse en el fondo previsional de los trabajadores o de los afiliados. Bueno, es algo que puede verse o puede aprobarse o no puede aprobarse, pero lo cierto es que sí, hay determinadas acciones que se pueden tomar desde el Poder Ejecutivo, desde el Ministerio de Economía, para incentivar que la inclusión de las personas con discapacidad sea una realidad. Se deben establecer programas de capacitación masivos para que las personas conozcan sus derechos, para que tengan la posibilidad de manejarse en este mundo digital. Es decir, si yo, por ejemplo, como Estado, estandarizo mis páginas para que todas las personas con discapacidad puedan ingresar, es un primer paso, maravilloso, saludable. Pero si a la vez no informo a los destinatarios de esa nueva tecnología sobre lo que acabo de hacer, si a la vez no los capacito para que utilicen herramientas digitales, entonces el esfuerzo que se pudiera hacer eventualmente por parte del Estado no va a cumplir el objetivo trazado. Finalmente, y me queda clarísimo, en tantos años hay que fortalecer el CONADIS, dotándolo de todos los recursos que requiere para hacer su labor. Con los recursos de los que dispone hace mucho. Las personas esperan más. Las personas creen que el CONADIS tiene pues una capacidad y una potencia de la que realmente carece. Y aunque el CONADIS quizás no lo pueda pedir públicamente, lo pido yo como representante de una organización de la sociedad civil. Si no tenemos una institución potente que ponga este tema en la agenda pública, pero particularmente en la agenda del gobierno o del Poder Legislativo, entonces todos los problemas que acabo de mencionar van a seguir por más años. Y todos deberíamos aspirar a que esto cambie, todos deberíamos aspirar a que los millones de personas que tienen algún tipo de discapacidad por X y Y razones puedan tener una accesibilidad real y garantizada. Muchas gracias.